¿Qué tal, queridos amigos y amigas, compañeros, gente que piensa y que por lo tanto oye la 36 en la crítica o en la aprobación? Antes de centrarme en otros temas, quiero expresar, lo ha hecho ya Gustavo López en la mañana, lo ha hecho Eduardo Rubio en su audición, el orgullo de haber participado el 9 de julio en el evento de la Unidad Popular de relanzamiento de la campaña hacia las elecciones de septiembre. Es la metodología, compañeros, no soy nada grandilocuente en lo que digo, la metodología nos hace invencibles. No pudo la clandestinidad con la izquierda, y no puede la pandemia. No podemos hacer reuniones grandes, no hay problema. Lo que se aprobó como programa departamental llega a los municipios son la forma de organización intermedia que nos hemos dado, porque es cómodo además, porque funciona por ahora. El municipio recoge todas las propuestas de las organizaciones de base, de los militantes, y la vuelca el 9 de julio a una reunión donde están los representantes de los municipios, los que integramos la comisión departamental y el candidato a intendente. Ahí se aterriza, se hace la síntesis entre las ideas generales del programa, de la plataforma departamental y la realidad de los barrios, y vuelve eso enriquecido para que cada municipio articule su plan, impulse los planes de los respectivos barrios y coordine con las organizaciones partidistas e integrantes de la Unidad Popular. El municipio pasa a ser la organización intermedia y a la organización del municipio, la reunión plenaria del municipio, van los compañeros que deben ir, pocos, y van las versiones grabadas, los correos electrónicos de todos los demás. Es una estructura de red, que es lo que hace que la Unidad Popular sea invencible, que sea una organización revolucionaria preparada para funcionar en cualquier situación adversa. Por eso el 9 de julio fue un momento en que todos los veteranos nos sentimos enormemente orgullosos con todos esos jóvenes inteligentes y pensantes que integran la base militante de la Unidad Popular. Pero yo quería hablar de otro tema hoy. El sábado 18 de julio va a ser un nuevo aniversario de la Constitución de 1830, fecha redonda. Y la Constitución de 1830, el 18 de julio de 1830, quizá nosotros no le diéramos tanta importancia si no se la diera el sistema. Es la fecha considerada por el Estado oriental como la fecha principal, el 18 de julio de 1830. Nuestra principal avenida es 18 de julio. No hay calles 18 de julio en la ciudad del interior. Siempre son una avenida importante, 18 de julio. Es la más importante. ¿Y qué representa el 18 de julio? Esto es lo más importante para nosotros. Y es que el 18 de julio, la jura de la Constitución expresa la derrota política del artiguismo. Si Artigas fue derrotado en 1820 militarmente, en 1830 fue derrotado políticamente. Se crea una Constitución unitaria, separatista, que establece el fin de los sueños de Artigas. Fue lo que motivó la Constitución de 1830, que Artigas nunca volviera para no legitimar este mamarracho. Y sin embargo, se nos ha impuesto ideológicamente el 18 de julio como la fecha más trascendente. Hasta nuestro principal estadio de fútbol lleva su nombre en la evocación del primer centenario del 18 de julio de 1830. Ahora bien, para entender por qué la traición antiartiguista era trascendente en este documento, que empieza con la Convención Preliminar de Paz de 1828, hay que entender el contexto en que se da. Es el desarrollo del capitalismo, había cobrado mucha fuerza en Europa, el saqueo de Asia y África estaba cobrando una fuerza enorme, e Inglaterra, en realidad el Reino Unido, pasaba a ser la fuerza dominante en el capitalismo mundial. Hay que acordarse que ya en el siglo XVI Inglaterra se había hecho dueño de los mares con la batalla de Trafalgar, y en el siglo XIX, al comienzo de este siglo, derrotando a Napoleón, también se hizo la potencia más fuerte a nivel territorial.
en todo el viejo continente. Entonces Inglaterra además tiene las primeras maquinarias, utiliza ya la máquina a vapor en estos años. La máquina a vapor cambia toda la posibilidad comercial a través de los trenes, pero también los barcos a vapor inciden en el comercio mundial. Y como soberanía naval en los mares del mundo, Inglaterra con barcos a vapor de guerra tiene la capacidad de maniobra que no la tienen los veleros. En un combate naval los barcos a vela dependen del viento para maniobrar. Los barcos de ingleses a vapor tenían una soberanía extraordinaria. O sea que el dominio de Inglaterra era absoluto. Esto es muy importante para entender nuestra Constitución de 1830. En ese marco, nosotros podemos decir que los astilleros ingleses, además, a pesar de que desarrollaban el capitalismo en su país, impulsaban la trata de negros a los efectos de seguir manteniendo la esclavitud de los africanos del sur, porque era un muy buen negocio internacional. Debemos decir además que en las minas de carbón y de hierro era fundamental el trabajo infantil. Fue brutal la opresión que mantenía Inglaterra en esos años ya, y brutal el saqueo, el despojo de los irlandeses y de los escoceses de su tierra a los efectos de obtener tierra para el ganado, sobre todo para el ganado lanar, para su textil. Y ese saqueo colonial brutal que Inglaterra encabeza, en ese momento está saqueando China, está saqueando la India, está ya hace 30 años que está metido en Australia, ese inmenso continente que está saqueando. En ese marco, a Inglaterra no le era ajeno el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque si se formaban unas provincias unidas del sur que abarcaran ambas costas del Río de la Plata, el Río de la Plata pasaba a ser un río interno de una potencia. Si por el contrario se separaba la provincia oriental del resto de las provincias, el Río de la Plata pasaba a ser un río de navegación internacional. El Río de la Plata era uno de los objetivos fundamentales para que Inglaterra metiera su garra e impulsara lo que fue la Constitución de Estado Tapón de 1830. Es en este contexto que nosotros tenemos que entender qué es la Constitución del 18 de julio de 1830, porque tenemos que entender algo que tiene que ver muchísimo con nosotros mismos. En el Salón de los Pasos Perdidos, si uno avanza hacia uno de los salones laterales, no hacia diputados o senadores, sino hacia el sur, uno puede ver un enorme cuadro de Blanes Viale, que es la jura de la Constitución. Una vez yo estaba en el Palacio y estaba una delegación de jóvenes de un liceo, y yo le dije, muchachos, vayan a ese salón, le dije a los gurises, la profesora me miró sorprendida. Es la jura de la Constitución de 1830. Estaban todos con libretitas de notas, estaban hablando de la riqueza pictórica del palacio. Estudien en ese cuadro cuántas banderas de Artigas están ondeando, jura de la Constitución de 1830. Cuántos negros están festejando y cuántos charrúas lo están haciendo también, o cuántos guaraníes. Porque el cuadro de Blanes Viale muestra claramente la victoria antiartiguista que significó la Constitución de 1830. Hay solo gente de galera y peinetones festejando, y está la bandera del Imperio Británico, del Imperio de Brasil, de Argentina como una bandera extranjera, y la nueva bandera de las rayas del flamante Nueva República, Estado Oriental del Uruguay, cuya constitución estaba además condicionada por el garante que eran los países extranjeros. Una constitución que establecía, por ejemplo, que solo podían votar los que tuvieran propiedad y además supieran leer y escribir. Si una persona era asalariada, no digamos esclavo, si una persona era asalariada, se le quitaba el derecho al voto. Por supuesto, a las mujeres no tenían derecho al voto. Los pobres no tenían derecho al voto, las mayorías no tenían derecho al voto. Había que tener propiedad y saber leer y escribir. Además, de su seno se elegía el presidente, ¿no?, que era electo por esta Asamblea General. Una constitución que era un retroceso absoluto en relación a todas las propuestas artiguistas. Eso es lo que estamos festejando el 18 de julio. Esa es la Constitución que se nos impone como gran evento, que fue la gran derrota del pueblo oriental y el gran triunfo del capitalismo inglés y de los estados que nos trataban de oprimir. Sin embargo,
la Constitución no acalló lo que iba a ser una violenta lucha de clases, que estaba ahí en embrión. En primer lugar, la doctrina artiguista, que había sido la gran derrotada en 1820, que había sido traicionada después del desembarco de los 33 en 1828. La doctrina artiguista quedaba latente en un sector del pueblo, sobre todo del pueblo paisano, de los negros esclavos, ni que hablar de los charrúas, que iban a ser el alma de la resistencia contra esta Constitución y su política agraria reaccionaria, su política de contrarrevolución agraria. Pero entre los sectores triunfadores, los que imponen la Constitución del 18 de julio de 1830, también hay una contradicción interna muy importante. Por un lado está lo que expresó el Partido Colorado, aunque el color le surgió 6 años después y de una forma casual, pero en 1830 está como predominante la fracción de lo que después sería el Partido Colorado. Rivera era la carne de cañón, lo utilizaban por falta de principios. Detrás estaba el cerebro de Joaquín Suárez, el verdadero ideólogo del liberalismo europeo. Junto a Joaquín Suárez estaba el Imperio de Brasil, estaba, por supuesto, Inglaterra, velando que las cosas sucedieran según sus intereses, y también se aparece de pronto Garibaldi, un hombre que cuando se está luchando por la unificación italiana, él quiere que Italia tenga colonias por acá. Y va a trabajar en la guerra civil, siempre de parte del Partido Colorado, para que Uruguay se vuelva a la larga, poco a poco, una colonia italiana. Ese es uno de los sectores, el sector poderoso apoyado por Europa. Pero había otro sector de los terratenientes, muy poderoso también, expresado fundamentalmente en Rosas como aliado y en Oribe como jefe, que es el sector oligárquico proteccionista, que no quiere una libertad de un tratado total de libertad de comercio con Europa, sino que quiere proteger los productos del agro. O sea que detrás de la Constitución del 30, detrás del aparente festejo de la oligarquía, también dentro de la misma oligarquía hay una contradicción que no va a expresarse al principio, porque al principio lo que hay que hacer en 1830 es ajustar cuentas con el artiguismo. Lo primero que hay que hacer es arrasar con los charrúas, que son la memoria organizada del artiguismo, pero después, apenas 6 años después, se van a transar en lo que se llamó la Guerra Grande. Esto es muy importante porque nosotros este sábado vamos a estar festejando en realidad uno de los hechos más luctuosos de la historia de este Estado tapón, que por vocación artiguista y por vocación de los 33 tendría que ser parte de la gran patria latinoamericana. Hay temas que no tienen marcha atrás, es decir, pero de todos modos la futura vocación de patria grande tiene que ser un legado que tenemos que conservar nosotros todos contra esta Constitución racista, reaccionaria, elitista, que fue la Constitución del 18 de julio de 1830, a la que incluso como docentes tenemos que hacer una comparación, no tenemos por qué dar nuestra opinión ante los estudiantes, comparando lo que decía Artigas con lo que dice la Constitución de 1830. Salta a la vista que son antagónicos. Pero de todos modos, la Constitución del 30 tiene dos temas que son fundamentales. El primero, la Constitución del Estado tapón, elitista, controlado, donde los artiguistas no puedan ni opinar ni meter el voto. En segundo lugar, el tema de la tierra. El gran tema con la Constitución del 30 es que tenía que redactarse de tal forma que pudieran expropiarse los donatarios artiguistas. Por lo tanto, la Constitución del 30 reconoce como antecedentes legítimos, desde el punto de vista de la legislación, solo los antecedentes coloniales. O sea, saltea todo el periodo artiguista para saltear el tema de la tierra, que era fundamental ya en el 13, pero fundamentalmente en el reglamento del 15. Saltea todo eso como ignorando el capítulo artiguista. Al mismo tiempo que lo reprime en la práctica, lo ignora en la teoría. Esos son los dos grandes temas de la negación artiguista. Pero además, la Constitución del 30 nos da una enseñanza muy importante. Y es que siempre es mejor que haya Constitución que no la haya, ¿no? Es decir, la autocracia total, la arbitrariedad total del poder dictatorial, de la dictadura abierta de la burguesía. Ante eso, siempre es mejor que haya una Constitución.
o sea, reglas para las cuales sabernos a qué atenernos. Pero de todos modos, toda Constitución, y la del 30 lo expresa mejor que las demás, porque después hubo conquistas, se logró incluso en el siglo XX el voto femenino, etcétera, etcétera. Pero la Constitución del 30 muestra claramente que toda constitución burguesa es una forma u otra, velada o no, de la dictadura de la burguesía. Es decir, las constituciones de los países con propiedad privada sobre los medios de producción, de una manera explícita o de una manera implícita, están defendiendo la gran propiedad contra los anhelos populares de compartir, de hacer una sociedad más justa. Claro, la forma importa. Nosotros vamos a pelear siempre por las formas institucionales de una constitución como ley superior frente a las formas de el irrespeto total de todas las normas, incluso de las normas burguesas. Pero toda constitución expresa en un régimen de propiedad privada de los medios de producción una forma de dictadura de la burguesía. Por eso, compañeros, por eso, entendiendo que la Constitución de 1830 fue ante todo la derrota del proyecto artiguista, 1820 en forma militar, 1830 en forma institucional, y que esa derrota va a posponer, a postergar los anhelos populares por mucho tiempo. Va a tener que surgir una intelectualidad vinculada a la burguesía nacional y una clase obrera organizada 70 años después para que se retome la causa artiguista, que es la causa del pueblo. En ese momento la causa artiguista queda postrada. La Constitución de 1830 y genocidio de Salsipuedes son lo mismo. Sin embargo, nos muestra que siempre es posible armar una herramienta popular que exprese, que continúe el artiguismo y que exprese los sueños de las mayorías del pueblo. Se hizo de mil formas, incluso algunas formas populares y patrióticas en el siglo XIX se metieron de contrabando en los propios partidos fundacionales. Primero en el Partido Nacional, con un nacionalismo popular que se expresó fundamentalmente, bueno, primero con Leandro Gómez, un patriotismo ante todo, y después un nacionalismo popular en el débil periodo de Aparicio Saravia, traicionado por su propio partido. Y después en el pensamiento de la burguesía nacional vallista, que apoyó algunas conquistas obreras a los efectos de impulsar la inmigración obrera calificada y generar un país moderno. O sea que todo eso estaba detrás de la aparente felicidad que tuvo la clase dominante cuando festejaba el 18 de julio de 1830 la jura por el pueblo, entiéndase por pueblo los sectores ricos, la jura por el pueblo de la primera Constitución. Ojo, siempre hay fachadas. Se le hizo jurar a las salas de nación africanas también, ¿no? Prometiéndoles la libertad de vientres, y después, ya en el 36, que el que vaya a la guerra a favor del gobierno va a obtener su libertad. O sea, se hizo una propaganda también. Pero fundamentalmente es la fiesta de la oligarquía. Y yo insisto, si ustedes visitan el Salón de los Pasos Perdidos o algún turista ustedes recomiéndenle que del Salón de los Pasos Perdidos pasen al Salón Contiguo Sur, que es muy bonito, y ahí van a ver un cuadro, porque a veces un cuadro dice más que 1000 palabras. La jura de la Constitución, con la bandera británica custodiando como un agravio, que en ese momento era roja y tenía un rectángulo con la bandera de la Union Jack, lo que es hoy la bandera de todo el Reino Unido, ¿no? Donde está la cruz de San Jorge, la cruz irlandesa y la cruz diagonal escocesa, cruzadas, combinadas las tres, para hablar del Reino Unido. Esa bandera está ahí, porque eran los que mandaban en el mundo, mandaban en los mares, mandaban en la economía, mandaban en la industria y mandaban en el Río de la Plata a través del Estado títere del Imperio brasilero, fundamentalmente. En Argentina las fuerzas estaban más divididas. Esto es muy importante y realza, y con esto termino, lo hermoso
que vivimos el 9 de julio. Un valor simbólico, porque el 9 de julio es además la declaratoria de la independencia en 1816 de las provincias que no habían declarado la independencia dentro de la Liga Federal. El resto de las provincias, Buenos Aires incluida, declaran la independencia el 9 de julio. Y un día que es importante para todos los rioplatenses, estuvo reunido los municipios de la Unidad Popular, con nosotros, los que integramos de Montevideo, ¿no? Con los que integramos el Comité Departamental de Montevideo, de la Comisión de Apoyo, la Comisión, el Comando Electoral de las elecciones en Montevideo, con nuestro candidato Eduardo Rubio, y soy consciente de que en otros 15 departamentos del Uruguay, la Unidad Popular, cada cual a su escala, está haciendo el mismo esfuerzo, el mismo maravilloso esfuerzo para armar las listas, que es complicado, presentarlas, conseguir el dinero para imprimirlas, hacer la propaganda, todo lo que significa crear una opción popular que en los momentos más adversos, como podría ser 1870, 1830, como podría ser hoy, después de la derrota que tuvimos en octubre, aún en los momentos más adversos, la chispa popular no se rinde y es invencible cuando mantiene coherentemente una metodología como la que tiene la Unidad Popular. Quiero decirles además, mañana a mí me toca guardia en el local central, es un honor para mí estar ahí de 10:30 a 13:30. Quiero decirles además que la Unidad Popular, y puedo decirlo también con orgullo, está superando extraordinariamente sus diseños gráficos, la capacidad de comunicación de sus documentos, de sus volantes. Ahí hay gente evidentemente que sabe lo que hace y emociona cuando estamos en la Feria de Tristán Narvaja entregando los materiales, el diálogo que se arma con la gente, mucha gente también que nos critica, otra que no quiere aceptar el material, pero un montón de gente que con la cual conversamos, cada loco con su tema, como dicen, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando en la Feria de Tristán Narvaja, es una anécdota nomás, pero para ver las posibilidades que se nos abren, fui a entregarles el documento con orgullo, ¿no? Porque este material de las 17 medidas para Montevideo de la Unidad Popular es hermoso. Se lo fui a entregar a los artesanos que siempre están estacionados frente a la Biblioteca Nacional. Me puse a dialogar con ellos y muchos me decían, no vamos a votar a nadie porque son todos iguales. Entonces yo les decía, muchachos, y ahí se empezaron a reunir, ¿ustedes creen que vamos a ganar las elecciones? Lo que puede hacer la Unidad Popular es poner palitos en la rueda a esos mecanismos perversos de los que ustedes nos están hablando. Y en el marco de poner palitos a la rueda, crear juntos instrumentos de resistencia y de construcción ciudadana. No, pero nosotros lo que necesitamos es que no nos repriman. Ah, bueno, lee las 17 medidas, hermano. Y bueno, todos se quedaron, era una mañana fría, había poco movimiento, a pesar de que estaba la feria ahí, todos se quedaron leyendo y comentando las 17 medidas de la Unidad Popular. Claro, pasa de todo, ¿no? Podría anochecer contando todas las anécdotas de la feria y de ese homenaje que quiero rendir en el final. Si empecé hablando de que nuestra metodología es invencible, termino diciendo que lo es por los muchachos que están en la feria, que están haciendo pintadas, que son el alma y el relevo en el cual los viejos podemos mirar orgullosos que nada está perdido y que todo está por ganar. Nos vemos el lunes.